Hola, soy Juan Carlos Cordero. En esta tercera parte del curso les voy a enseñar una técnica que les permite transformar una ecuación diferencial en un problema, digamos, de tipo algebraico, algunas veces mucho más fácil de resolver y otras veces que nos puede brindar algún tipo de información también de manera mucho más exacta. En segundo lugar, les voy a mostrar cómo se usan algunas herramientas básicas del álgebra lineal para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, un grupo de ecuaciones simultáneas que de alguna manera se encuentran acopladas. Veamos entonces estas herramientas. Vamos a iniciar la charla con la transformada de Laplace. Vamos a definir esta transformación y quiero nuevamente contarles que vamos a presentar la definición de esta transformación, la propiedad de linealidad, algunos ejemplos del cálculo con ella y un resultado sobre funciones que admiten transformada. La transformación de Laplace la vamos a notar con la letra L y quiero contarles que en matemáticas e ingeniería algunas veces conviene transformar una función en otra función mediante cierta regla de asignación. Por ejemplo, llevamos una función f pequeña, una función f grande y deseamos en general poder invertir esta transformación para poder recuperar la función original, es decir, volver al problema con el que iniciamos. Esta operación permite algunas veces modificar el problema por otro con mejores posibilidades de ser. La transformación que usaremos viene definida de la siguiente forma. Vamos a indicar la función original con f pequeña y la nueva función con f mayúscula, y esa nueva función va a ser la integral de la función f pequeña multiplicada por este factor exponencial que ven allí, siempre y cuando esa integral sea convergente. Noten que es una integral impropia, entonces eso puede en el límite tener problema. Entonces esa transformación está definida siempre que esa integral converja. Distinga las variables que están presentes allí, ¿no? La f pequeña depende de t, de la variable t, y la f grande estamos diciendo que depende de la variable s. Observen que en la integral estamos integrando en t, pero aparece el parámetro s en ese factor que aparece en rojito allí. Entonces la nueva función f mayúscula depende de s. T está en el dominio de la función que estamos transformando y s en el dominio de la nueva función. Entonces, estas variables en realidad son variables mudas. Lo que quiero decir es que tú puedes cambiar las variables t y s en los dominios de f pequeña o f grande respectivamente. Podrían ser otras, por ejemplo, usar x para la f pequeña y usar p para la f grande, que es la transformada de Laplace, ¿de acuerdo? En general, los dominios de f y de su transformada f grande son así. Contiene la función original, el intervalo 0 más infinito, y la función transformada contiene un intervalo de la forma r más infinito. R no tiene que ser positivo, podría ser negativo, pero vamos a darnos cuenta que en general los dominios se comportan de esta forma, ¿no? O estas contenencias de estos intervalos. Bueno, una consecuencia de la definición de la transformada de Laplace es la linealidad. Como la transformada de Laplace es la integral de la función por el producto de esa exponencial, si cambiamos la función f por la suma f más g o el múltiplo de f por c, entonces como la integral es lineal, tú vas a poder repartir la integral, sacar la constante y obtener entonces que la transformada de la suma de dos funciones es la suma de las transformadas,
y la transformada de una constante por una función es la constante por la transformada de la función, siempre y cuando estas transformadas independientes existan, ¿no? Esta es llamada la propiedad de linealidad. Vamos a hacer un ejemplo bastante simple, pero con él comenzamos a cosechar nuestras tablas de transformaciones. Por ejemplo, si la función es la función constante 1, definida para todo t mayor o igual que 0, entonces si aplicamos la definición de la transformada, vamos a tener que calcular la integral de esta exponencial, e a la menos st por 1. Esa integral como es una integral impropia, el límite superior tú lo cambias por una constante b que vas a mover al infinito. Al calcular la integral que te queda allí de 0 a b, obtienes e a la menos st sobre s, evaluada de 0 a b, y luego tienes que calcular el límite en b, ¿no? Haces el cálculo de esos valores en los extremos 0 y b, respectivamente, reemplazas la t por b, donde esté, luego restas el valor de t evaluado en 0 y calculas el límite. El límite que obtenemos en este caso, cuando b tiende a infinito, te va a dar 1 sobre s, siempre que ese sea positivo, ¿no? Ese límite existe en ese caso. Entonces, lo que hemos obtenido en este momento es que la transformada de la función constante 1 es 1 sobre s si s es positivo. Entonces, aquí nos apareció el intervalo que contiene el dominio de la transformada, será el intervalo 0 más infinito. En otros casos va a ser un intervalo r más infinito, pero el r va a depender como del valor del valor de s para el cual aquella integral converja. Otro ejemplo, vamos a hacerlo con este monomio, la función t a la n, definida para todo t positivo o no negativo, y n un natural. Volvemos a la definición, deberíamos calcular la integral de t a la n multiplicado por esa exponencial a la menos st, integramos en t, pero sin olvidar que la integral es una integral impropia. La pasas a una integral propia con límite superior b, luego b tiende a infinito, pero para calcular el límite integras por partes, ese integrando que está allí, haces el cambio u igual t a la n, de b a la menos st de t, y luego del integrar por partes esa integral, obtenemos esta expresión que aparece aquí. Entonces, el primer término de esa integral lo calculas, lo evalúas de 0 a b y te da este término menos b a la n sobre s por e a la sb, y debes hacer que b tienda a infinito, ¿no? Si observas bien, aquí vas a tener que aplicar regla de L'Hopital repetidas veces, porque te va a quedar un límite de la forma infinito sobre infinito, y vas a conseguir que este límite tiende a 0. Si b tiende a infinito, siempre que s sea positivo. De nuevo nos aparece esta restricción en el dominio para la transformada de Laplace, que es s positivo, y repito, este límite da 0 por causa de la regla de L'Hopital. Bueno, podríamos usar otro argumento un poco más refinado, pero esta sería como la vía más rápida, ¿no? Entonces, una vez reemplazas en el primer término del cálculo que tienes arriba, ese término se hace 0, entonces solo te queda el segundo término, que es n sobre s por la integral de 0 a b del monomio t a la n-1 por el factor e a la menos st. Es decir, la transformada de este monomio t a la n no es más que el segundo término que te apareció acá. Bueno, cuando b tiende a infinito vas a obtener la integral de 0 a infinito, ¿no? Allí, multiplicada por n sobre s. Y ahora en ese momento esa integral que aparece allí no es más que la transformada de Laplace del monomio t a la n-1. Entonces, la transformada del monomio t a la n es n sobre s veces la transformada del monomio t a la n-1. Entonces esta fórmula se vuelve recursiva porque la podrías aplicar ahora al monomio t a la n-1. Y entonces, si la aplicas a t a la n-1, te daría n-1 sobre s por la transformada de Laplace del monomio t a la n-2. Y así sucesivamente. Cuando la aplicas n veces, vas a obtener
el factor n sobre s, n-1 sobre s, n-2 sobre s, hasta 3 sobre s, 2 sobre s y 1 sobre s. Entonces en el numerador vas a tener un n factorial y abajo vas a tener s por s n veces. Eso significa que la transformada del monomio t a la n no es más que n factorial sobre s a la n veces la transformada de 1, ¿no? Porque en algún momento vas a restar al monomio t a la n, vas a restar n y te va a quedar t a la 0, que lo vamos a entender como 1. Entonces, esta es la fórmula y recordemos que acabamos de calcular la transformada de 1. La transformada de 1 nos dio 1 sobre s. Y en consecuencia, la transformada del monomio t a la n no es más que n factorial sobre s a la n más 1. Para ese positivo, que fue la restricción que nos apareció en la integral convergente. Bien, entonces esta es nuestra fórmula para la transformada del monomio t a la n. Otro ejemplo. Aquí vamos a usar la linealidad de la transformada. Vamos a suponer que tenemos la función g de x igual a 2 menos x a la 4 sobre 3 y vamos a calcular esa transformada de Laplace. Pero nota que ahora no estoy usando la variable t, sino la variable x. Recuerda que estas variables son mudas, tú puedes cambiar de letras si te parecen otras más cómodas. Entonces, podemos seguir usando la variable s para la transformada de Laplace, no hay ningún problema, o cambiarte a p si quieres. Yo voy a seguir usando la variable s. Entonces, la transformada de esa g pequeña la voy a llamar g grande. Hemos hecho la convención de que la transformada de una función denotada con letra minúscula va a ser la misma letra pero en mayúscula. Entonces, para esta g pequeña, su transformada es g grande. Entonces usas la propiedad de linealidad porque g es la suma de dos funciones, de la función 2 y la función menos x a la 4 sobre 3. Repartes la transformada de Laplace por linealidad, te quedaría 2 veces la transformada de 1, porque 2 es 2 por 1, y x a la 4 sobre 3 es un tercio de x a la 4, entonces sacas un tercio, bueno, o sacas menos un tercio porque es una resta ya, y te queda un tercio de la transformada de x a la 4 evaluada en s. Y ya nosotros tenemos la transformada de 1 y la transformada de x a la 4. La transformada de x a la 4 es como la transformada de t a la 4. Entonces nos aferramos a esas dos fórmulas y simplemente reemplazamos. La transformada de 1 es 1 sobre s y la transformada de t a la 4 o de x a la 4 evaluada en s es, por la fórmula que vimos antes, es el exponente factorial, en este caso es 4 factorial, sobre s a la n más 4, a la n más 1, perdón. Entonces esto nos daría s a la 5. 4 factorial sobre s a la 5. Por tanto, la transformada de esa función g pequeña es 2 sobre s menos 8 sobre s a la 5, si reemplazas en la fórmula que tienes arriba, en el cálculo que hiciste arriba. Bueno, en esta tablita que les estoy mostrando ahora, he resumido algunas otras transformadas. Fíjense que la primera y segunda línea fue la que calculamos en los dos ejemplos anteriores, pero les he agregado la transformada de la exponencial e a la t, la de la función trigonométrica seno y coseno y la de la seno y coseno hiperbólico. Estas fórmulas se obtienen de manera similar a como les mostré ya, usando las fórmulas que vas obteniendo las puedes ir usando, y cuando no, es posible que tengas la necesidad de hacer integración por partes o algunas otras cuentitas allí, pero en general es un ejercicio bastante estándar. Entonces, usted solo tiene que comprobarlas como un buen ejercicio en casa y seguirán ampliando la tabla de transformadas. Esta tabla crece a medida que usted comienza a hacer ejercicios y usted se llena de una caja de herramientas para cuando las va a usar la transformada de Laplace para resolver una ecuación diferencial. Bien, entonces hemos hecho algunos ejemplos para calcular transformada de Laplace, pero es posible que la transformada de Laplace no exista, ¿cierto? Tuvimos la suerte de que existía en aquellos casos, pero puede que no. Entonces necesitamos garantizar cuáles funciones son admisibles para calcular la transformada de Laplace. Entonces vamos a ver que una condición suficiente es que la función a la que le vamos a calcular la transformada no crezca tan rápido. Entonces, que no crezca tan rápido, uno podría pensar que esta función está como dominada exponencialmente a partir de cierto
de cierto momento. Dominada exponencialmente quiere decir que su módulo, su valor absoluto, está acotado por un múltiplo de una exponencial, digamos m e a la ct, a partir de un t grande. ¿Bien? Aquí las constantes, o las letras m y c son constantes, y la t grande algún valor positivo dado. Bien. Si esto pasa, si la función f no crece tanto y tiene este control exponencial, uno dice que la función es de orden exponencial. Bien. Bueno, estas funciones así, al menos son unas de las que admiten transformada de Laplace. Miren por qué. Hay que tener un control del integrando. El integrando es, en la definición de la transformada de Laplace, es e a la menos stf, ¿no? Si tú calculas el módulo de eso y usas la condición de que la f está acotada por una exponencial o es de orden exponencial, obtienes esta cota superior de ese integrando, e a la menos st por m e a la ct. ¿Sí? Puedes expresar eso como m por e a la menos s menos ct, ¿no? Porque tienes dos exponenciales multiplicándose, pones la misma base y restas los exponentes. Esto a partir de un t grande, ¿no? Entonces, cuando calculas la transformada de Laplace, que es aquella integral de 0 a infinito, no te preocupas con el primer tramo de la integral de 0 a un t grande. Eso siempre existe porque estás integrando en un intervalo finito. El problema es cuando vas al infinito. Entonces, calculas la integral de t hacia allá, a ver qué pasa. Usa como la desigualdad triangular o la monotonía que tiene gracias a la desigualdad que tienes arriba, la integral del término de la izquierda es menor o igual que la integral del término de la derecha, y ya ese integrando de la derecha, el m por e a la menos s menos ct, lo podemos calcular relativamente bien. Esa es la integral de una exponencial, usamos la regla de la cadena y nos da ese término que aparece allí, de t a más infinito. ¿Sí? Y si calculas ese valor en el infinito y en t, para s mayor que c, no va a haber ningún problema. ¿Sí? Nos va a quedar m por e a la menos s menos ct sobre s menos c. Siempre que c sea mayor que c, porque en caso contrario, aquel límite en el infinito se dispara. Entonces aquí aparece una restricción. Para la transformada de Laplace. Esta existe si s es mayor que c, entonces el intervalo donde ella está definida es a partir de esa constante c, de c a más infinito. Bien, entonces fíjate, ya controlamos aquel tramo de la integral de t grande hasta el infinito. Eso existe para esa restricción s mayor que c. Y entonces la transformada de Laplace, que arranca en 0, tú la divides en dos tramos, la integras de 0 a t y de t para allá, y ahí no hay ningún problema. ¿Sí? Incluso si la función tuviera un número finito de discontinuidades de salto, porque donde encuentras una discontinuidad, partes la integral y vas haciendo las sumitas por cada tramito. Entonces ahí no va a haber problema. Y entonces, en esas condiciones, la transformada de Laplace existe para los s mayores que c, ¿no? Esa fue la restricción que nos apareció cuando usamos aquel control. Bueno, fíjate que este control exponencial del integrando, ¿sí?, nos permite ver que la transformada de Laplace tiene un decaimiento. ¿Sí? Esa estimativa nos dice que la transformada de Laplace se anula en el infinito, es decir, cuando s crece, la transformada de Laplace decrece, tiende para cero. ¿Sí? Entonces, esto te está diciendo como que la transformada de Laplace se concentra en un intervalo de la forma Cn, porque a partir de un n, eso ya comienza a anularse, a desaparecer. Es decir, como que a la derecha un n con n grande, eso ya casi no lo ves. Entonces tienes una ventanita donde solo observas la transformada de Laplace. ¿Bien? Es decir, la transformada de Laplace es casi cero para allá, para la derecha de n.
¿ok? Bueno, esto es apenas una condición que nos sobreviene de aquel control exponencial. Pero esto no pasa para todas las funciones, en verdad. Bueno, entonces voy a mostrarles una idea gráfica de qué quiere decir el decaimiento de la transformada de Laplace para una función dada. Entonces vamos a hacer un diseñito aquí de lo que vamos a querer trabajar. Vamos a ver, lo puedo colocar aquí. Vamos a dibujar el planito acá. Bien, y vamos a suponer que, digamos, mi función, la función dada, f pequeña es esta. ¿Sí? Aquí va a estar el dominio de la f, la variable, digamos, t, en el eje horizontal. Y vamos a tratar de graficar entonces la transformada de Laplace. Entonces supongamos que aquí vamos a tener el comportamiento de la f. Entonces vamos aquí en este otro plano, vamos a tener, digamos, la variable s. Y lo que sabemos, lo que nos dice esta propiedad de decaimiento de la transformada de Laplace es que a partir de cierto n, vamos a dibujarlo aquí, n, y vamos a pasar aquí una vertical para tratar de acotar esto bien. A partir de un n dado suficientemente grande, la función sabe que tiene un control de decaimiento exponencial, ¿sí? Es decir, si uno fuera capaz de graficarla, ella debe estar a partir de este n por aquí metida y haciéndose cada vez más pequeña. No sabes qué ocurre por acá podría estar bastante grande, pero ella, al tener un control exponencial a partir de cierto n, comienza a anularse. Es decir, tú vas a ver que ella comienza a desaparecer en el infinito. Entonces, esta es más o menos una idea gráfica de lo que quiere significar que la transformada de Laplace tiene un decaimiento exponencial. Hemos visto en esta clase el concepto de la transformada de Laplace o transformación de Laplace, que nos enseñó cómo se convierte cierta función en otra que puede darnos algún tipo de información cuando trabajemos con ecuaciones diferenciales. Y al final vimos que cuando transformas una función mediante esta transformada de Laplace, la nueva función que obtienes tiene la propiedad de que se anula en el infinito. Recuerden que hay que poner en práctica estos conceptos que hemos aprendido, las técnicas, y que hay unas tablitas que hay que ir completando. Recuerden que como ejercicio les quedó calcular la transformada de la función exponencial, la transformada de la función seno, de la coseno y de aquellas hiperbólicas. Todos aquellos ejercicios de funciones que les parezcan interesantes calcular su transformada, están invitados a resolverlos. Para eso encontrarán algunos talleres en el Classroom asociado a este material.